reunimos hoy para la presentación del libro y su comentario, Los caminos del pensar, la racionalidad de nuestra América, del doctor Mario Magallón Anaya. Esta presentación será a cargo de comentarios por el doctor Alfonso Vela Ramos y el mismo autor, Mario Magallón Anaya. Me voy a permitir leer una semblanza de los dos ponentes para que ya después hagamos los comentarios. En primer lugar, tenemos que el doctor Alfonso Vela Ramos es licenciado en Filosofía por la UNAM, cursó la maestría en Estudios Latinoamericanos en la UNAM también, es doctor en Filosofía y su área de interés es el campo de Historia de las Ideas y la Filosofía. Es profesor de tiempo completo en el Colegio de Bachilleres y participante en el Seminario de Historiografía Crítica de las Comunidades Filosóficas Latinoamericanas en la primera mitad del siglo XX. Ha participado en diversos coloquios y congresos como ponente, cuenta con varios artículos sobre filosofía latinoamericana, ha publicado trabajos bajo el sello de UNAM, siendo uno de los últimos, Circunstancialismo, Historia de las Ideas, la lectura diferente de Antonio Gómez Robledo, una propuesta. También contamos con el autor del libro, el cual es quien es licenciado y maestro en filosofía por la UNAM, doctor en estudios latinoamericanos, también por la UNAM, con especialidad en filosofía latinoamericana, filosofía política, historia de las ideas en América Latina. Es investigador titular C de tiempo completo definitivo en el Centro de Investigaciones sobre América Latina y el Caribe, CIAL. Es profesor de educación primaria, de licenciatura y posgrado en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. En cuanto a sus publicaciones, tenemos que en el 2017 publicó Filosofía, Historia y Eticidad en Nuestra América. También en el 2017, Aventuras dialécticas de la modernidad alternativa radical. En el 2018, como coordinador junto con Isaías Palacios Contreras, Caminos del Pensar de Nuestra América. En el 2020, Los Caminos del Pensar, la racionalidad de Nuestra América. En el 2022, La filosofía de Nuestra América, tradición, cultura y modernidad, además de una diversidad de artículos en los campos de la filosofía. Como comentario a Los Caminos del Pensar, vemos que empieza el libro con que la filosofía de nuestra época no puede ser otra cosa que una filosofía lingüística. Esto me recuerda mucho a Ludwig Wittgenstein, que mencionó de lo que no se puede hablar, hay que callar. Sin embargo, la propuesta de este libro es que en determinados contextos callar es válido, pero de lo que se trata es de hacer y las cosas existen cuando se piensan en ellas y se reflexionan. Por lo anterior, el autor nos propone una modernidad alternativa en donde las formas filosóficas de raíz occidental se encuentran en crisis. Esto demanda renovar el significado de la modernidad europea y buscar nuevas expectativas, los cuales implica involucrar el concepto de modernidad filosófica a partir de nuestra propia tradición. Sin más, le doy la palabra al maestro Alfonso Vela, al doctor Alfonso Vela, para que nos haga unos comentarios a este magnífico libro, Los Caminos del Pensar, la racionalidad de nuestra América, del doctor Mario Magallón Anaya. Por favor. Sí, muchas gracias, Pablo. Gracias por esta presentación tan encomiable. Para mí, pues es un gusto estar aquí. Un agradecimiento a la FIARDE, al maestro Humberto Rosas, buen amigo, al maestro Mario Magallón Argüelles también. Muchas gracias por darnos este espacio para platicar sobre un libro muy importante, como los muchos que ha escrito el doctor Mario, ¿no? Y tener este espacio para poder hablar de ello. Pues sí, este texto creo que refleja mucho de la reflexión del maestro, de estos temas tan interesantes, tan puntuales que él gusta mucho de compartir.
y que bueno, afortunadamente hemos tenido la oportunidad de escucharlo en muchas ocasiones, de estar muy sumergidos en la obra, en los intereses que el maestro, pues afortunadamente tiene a bien compartirnos en los distintos espacios en los que él, pues se dedica a hablar y reflexionar sobre temas importantes, temas de la actualidad, temas que tocan elementos muy sensibles de nuestra realidad. Este texto de los caminos del pensar, la radicalidad de nuestra América, pues no está alejado de aquellas latitudes, de aquellas reflexiones que el maestro siempre profundiza arduamente, ¿no? En ella, bueno, encontramos una propuesta muy interesante en este texto, ¿no? Una descripción que hace el doctor en lo que viene siendo una serie de características y circunstancias que nos determinan, ¿no? Y siempre visto desde nuestra América. Hace un camino reposado, va él explicando paulatinamente, serenamente, todo esto que nos inquieta, todo esto que nos mueve a reflexionar sobre nuestra condición de pueblos y realidades pues marginadas, ¿no? Marginadas al final de un centro reflexivo capital europeo, ¿no? Es decir, Europa siempre, Occidente, ha tenido una visión desdeñosa del pensar latinoamericano, ¿no? Nos han clasificado de distintas maneras, nos han puesto como que al margen de lo que es el filosofar importante en el universo teórico interpretativo de la realidad. Y pues bueno, el maestro siempre, mirando desde esa marginalidad, propone una visión novedosa de la modernidad, ¿no? Cómo es que desde acá se puede reelaborar y reestructurar una propuesta distinta, una propuesta incluyente, una propuesta que no excluya a aquellos los más vulnerables, ¿no? Siempre creo que esto está presente en lo que el maestro nos va proponiendo y sobre todo en este trabajo de los caminos del pensar, la radicalidad. Hay mucho que podríamos decir de la relación con el maestro en lo personal y en lo teórico, en lo conceptual. Creo que aquí en este trabajo él deja mucho de lo que es su ser, mucho de lo que es su compromiso, mucho de lo que es su entrega docente a los chicos, a los alumnos, a los jóvenes, con los cuales él pues tiene la oportunidad de compartir sus ideas, ¿no? Él, además, no está de más que lo comentemos, que lo pongamos sobre la conversación, pues es un profesor de esos que difícilmente puede uno encontrarse con un estatus de investigación, de erudición, pero con mucha humildad. Él incluso, platicando algunas cosas, digamos, más personales, le gusta que lo llamen profe, pues porque él se forma como normalista, ¿no? Entonces, esta característica de humildad del maestro, pues queda también reflejada en sus libros y concretamente en este, ¿no? Haciendo una radiografía muy mesurada de los temas que muchas veces son complejos en otros escenarios, ¿no? Reflexionar sobre la condición de los pueblos marginados de nuestra América. Una de las cosas que el maestro nos comenta y nos invita en este texto, que por cierto creo que es muy importante que podamos echarle un ojo, un vistazo sereno sobre lo que ahí se trata. Uno de los temas importantes que él maneja ahí es la recuperación del sujeto, es decir, el introducirnos en una propuesta antropológico-filosófica, es decir, aquello que desgraciadamente en tiempos actuales, en tiempos posmodernos, ha sido negado, que es el ser humano, el sujeto. El maestro precisamente hace una invitación a recuperarlo, a traerlo de nuevo al escenario y a hacer una exaltación, una defensa de su dignidad
como sujeto en el mundo, como sujeto padeciente, ¿no? Creo que ahí también se expresa mucho de este sentir, de esta sensibilidad hacia el otro que el maestro nos comparte en el libro. Entonces, desde esa óptica, pues, no podemos más que reconocer que es una serie de temas y de conceptos que el texto va desgranando, va tratando de absoluta pertinencia y de acuerdo a los tiempos que estamos atravesando. Yo en alguna ocasión incluso le llegué a comentar al doctor, ¿no? Pues creo que hay mucho a veces a él no le gusta tanto esto, pero hay algo de profético en lo que dice, ¿no? Se adelanta en algunas cosas mucho a esta situación tan absorbente de los medios virtuales, ¿no? Hace una disección precisamente de esos medios virtuales que han condicionado la vida y las relaciones de los sujetos. Y mucho más ahora después de estos procesos pandémicos tan extraños, tan extraordinarios, ¿no? Extraños a la cultura última, nunca se había visto algo así, que transformara las facetas y los rostros del tejido social, como lo ha hecho este problema de la pandemia. Pues parece que el maestro se adelanta en muchos puntos a reflexionar sobre temas que se hicieron ya se intensificaron mucho en esta pandemia, ¿no? Entonces, ahí, aunque a él a veces no le gusta esto, pero creo que hay líneas muy proféticas en el texto, ¿no? Y que, bueno, nos sirven precisamente para iniciar esta reflexión y estos cuestionamientos sobre nuestra realidad y nuestra situación. Esta parte, por ejemplo, que comentábamos, de la recuperación del sujeto, de una búsqueda de anteponer la dignidad a cualquier otra cosa, es parte garantizante en el texto. Y otro de los puntos también muy interesantes que el maestro ocupa, aparte de que, bueno, es un texto que está atravesado por la historia de las ideas, por la metodología de la historia de las ideas, que tiene que ver con los conceptos, las ideas, las reflexiones, no en aquellos horizontes de absoluta abstracción que a veces se alejan de una manera muy insensible de la realidad situada. No, el maestro precisamente hace lo contrario, ¿no? Trae estos temas a una contextualidad que tienen que ver con esta metodología de la historia de las ideas. El texto lo podemos ver perfectamente desde esta óptica y desde estos trabajos que, bueno, el maestro Mario pues ha elaborado mucho en ese sentido, ¿no? Ha profundizado muchísimo en lo que es la historia de las ideas y la metodología de la historia de las ideas, a tal grado, bueno, pues que aparece, ¿no? En el texto, en todo el recorrido del texto. Y también introduce una metodología que a él le gusta mucho y que en tiempos últimos se ha dado a la tarea de ocupar, que es la hermenéutica analógica, ¿no? Que desgraciadamente en algunos espacios de la reflexión filosófica, pues es olvidada o es intencionalmente olvidada porque es el producto, es el trabajo de un filósofo mexicano como es el doctor Mauricio Beuchot, muy amigo del maestro Mario, y que él no omite la oportunidad para reconocer esa amistad y ese compromiso con la obra del doctor Bouchot también. Entonces, en el texto encontramos este horizonte, por un lado, de la historia de las ideas, la metodología de la historia de las ideas con el sujeto situado, con el sujeto históricamente ubicado, y también la interpretación de esta realidad y de estos temas de la filosofía latinoamericana a partir de la metodología de la hermenéutica analógica del doctor Beuchot. Entonces, es una riqueza de conceptos que a veces cuesta un poquito de trabajo irlas desenmarañando. ¿Por qué? Porque pues ya hay un bagaje muy importante en este sentido, ¿no? Hay un trabajo ya de muchos años del maestro que lo va entretejiendo en todo el discurso, en toda la estructura del texto, ¿no? Entonces, visto desde aquí, pues es una obra muy importante para poder entender nuestra realidad de sociedades marginadas. Y también para, a partir de ese entendimiento y de esa comprensión de esta realidad que venimos
atravesando, nos permite, a partir de esa profundización, mirar hacia enfrente, ¿no? Mirar hacia adelante y proponer o mirar nuevas rutas de salida a las problemáticas que venimos atravesando. Una muy puntual, que es la exclusión. Es decir, el maestro insistentemente en el recorrido del texto hace mención de este tema de la exclusión, ¿no? Y de la marginalidad en la que ha sido insertada, pues, las sociedades de nuestra América. Creo que en ese sentido, pues, nos abre una gran pauta, ¿no? Un sendero bastante ancho, bastante prolífico para poder buscar alternativas, propuestas, ¿no? Propuestas de salida a estos conflictos que, bueno, están muy latentes en nuestra realidad, ¿no? Corrupción, violencia, pobreza, etcétera. Todo esto es barajeado en el texto del maestro Mario. Entonces, pues, es una invitación sustancial a la lectura de esta obra importante, y que siempre veámoslo cuando tengamos la oportunidad de tenerlo en las manos y de leerlo, como un trozo del ser que el maestro nos ofrece, ¿no? De ese ser de él, de ese ser sensible a la realidad. Yo no quiero ocupar mucho tiempo aquí porque al final, pues, lo que estamos es comentando y esperando las reflexiones del maestro Mario, que nos comparta sobre este texto interesante, ¿no? Que a todos nuestros escuchas y participantes, pues, recomendamos profundamente lo puedan adquirir y lo puedan trabajar y mirar desde él las distintas áreas y temáticas del conocimiento que estén en las que estén ellos interesados. Me gustaría, para concluir, hacer una breve lectura de 2 o 3 páginas referentes precisamente a esta obra y a algunas reflexiones que el maestro nos comparte en ella. Abro precisamente con una cita directa del texto que estamos hoy presentando. Dice el maestro: por ejemplo, la elección de la posmodernidad por parte de los europeos significa reducir la cultura y la filosofía a una condición de museo, enlocido, en lo inerte, en lo que ya no fue ni será más, lo cual generó una peculiar tensión y una larga guerra entre lo premoderno, lo moderno y lo postmoderno. Es decir, el maestro nos identifica muy bien esta situación de fugacidad que atraviesa, ya no hay ciertos principios estables, ya todo se va moviendo, ¿no? Y a partir de la modernidad europea, portadora de la visión racional del mundo, al asumirse como la orquestadora y estandarte del progreso, veía en ella la culminación y cúspide de los procesos científicos y filosóficos. Excluía los horizontes geográficos y antropológicos, pero ironía de la limitación interpretativa, tal predominio se pone en cuestión no solo por las reflexiones nacidas en el seno mismo del mundo euroególatra. Las voces de Marx, Nietzsche y Freud tambalean el fundamento y la crítica filosófica de las marginalidades de nuestra América, de la visión y producción del universo que la historia occidental quiso soterrar. Ha orquestado replanteamientos sugerentes, novedosos, originales. Nuevas perspectivas y horizontes emergen del lugar callado, tanto tiempo mancillado. Discursos originales y prácticas acorde con ellos se estructuran desde estas geografías desestimadas, y la recuperación del sujeto emerge como uno de los objetivos más decididos. Reconsiderarlo en todo su valor ontológico, antropológico, que permita volverlo a poner como centro de la reflexión y de la praxis política, social y ética, es parte importante a que nos invita el doctor Magallón en esta obra. En la recuperación de ese sujeto histórico temporal dentro de la modernidad radical de nuestra América, nos deja en claro que debemos de tener siempre presente que se trata de un individuo orgánico, situado, que carga toda su circunstancia y contextualidad.
La modernidad, dice el maestro, alternativa radical de nuestra América, rompe la concepción de las formas discursivas unitarias cerradas y excluyentes del resto de la humanidad e intenta ir al margen de la filosofía occidental que se asome como la única razón. Aquí está el contradiscurso que el profesor nos ofrece en este texto. Era de ahí el maestro. Esta manera de comprender y resolver los problemas finca sus raíces en la metodología de la historia de las ideas, camino teórico que el maestro Magallón tiene ya muy andado. Así como la metodología de la historia de las ideas es puesta a funcionar a la hora de elaborar nuevas visiones más incluyentes e interdisciplinaria, cosa que nos permite conceder la originalidad a la propuesta de modernidad radical, también despunta como una alternativa singular, pues se despega de la visión europea de modernidad y excluyente, ¿no? Muy dogmática de la modernidad fincada en la reflexión de Descartes. La razón solamente pareciera característica de unos pocos, y curiosamente de unos pocos europeos, ¿no? Al contrario, hay que mirar desde la periferia, desde la marginalidad, para poder tener una propuesta pensante. Así como la metodología de la historia de las ideas es puesta a funcionar a la hora de elaborar nuevas visiones más incluyentes e interdisciplinarias, cosa que nos permite concederle originalidad a la propuesta de modernidad radical, también despunta como una alternativa singular, pues se despega de la visión europea de modernidad, cerrada, excluyente. La modernidad radical de nuestra América se abre a las múltiples voces de análisis de la realidad histórico-temporal, pues la circunstancialidad como base de su reflexión le permite una construcción mucho más tolerante, rica en vivencialidad y con un perfil eminentemente horizontal. Es decir, es una aportación epistemológica donde la verdad se teje en el ser ahí, situado, viviente, temporal e histórico. Semejante visión deja fuera toda opción dictatorial, vertical y autoritaria. En esos términos es como el maestro nos lo dice y lo cito directamente. La modernidad alternativa de nuestra América es una propuesta teórico-epistemológica abierta a la investigación, a la reflexión, a la producción cultural, simbólica e icónica, que logra convertirse en un amplio sentido de polisemia que hermeneutiza toda construcción cultural y filosófica. Por ello, a diferencia de la modernidad europea, que se caracteriza por ser unitaria, cerrada y excluyente de toda expresión cultural diferente a ella que esté al margen de la cultura y la razón occidental, la modernidad múltiple, alternativa, es una construcción cultural que puede analizarse desde una diversidad de sentidos, de significaciones y de lenguajes, los cuales adquieren y desarrollan su propia semántica y semiótica de significación dentro de la unidad ontoepistémica. Hasta ahí la cita del maestro. La filosofía que se desprende de los lugares conceptuales que nos muestra esta obra del maestro Magallón se asume como un reflexionar en tiempo y realidad. Es un tomar posicionamiento crítico hacia una filosofía gastada y chocante, no en sus contenidos, pero sí en sus prácticas. El pensamiento metropolitano europeo ha sido llevado a un ejercicio de dominación excluyente, ha padecido políticamente de una práctica equivocada, pues su ceguera, constituida por un cerrarse a las interpretaciones alternativas, le ha confinado a recintos poco favorables. Ha perdido potencia o fuerza de solución. Ante semejante ausencia de respuesta surgen las filosofías críticas de la dominación, tal y como es este trabajo de nuestro autor. Por eso es importante una invitación a poner la mirada en el pasado para recuperar los matices más importantes de la tradición y el legado ante una realidad histórica que busca la negación de ese pasado, nos dice el maestro Mario. Así es, esta filosofía situada y alerta a la realidad contextual se decanta por una recuperación del humanismo más sensible, pues es la dimensión orgánica y viviente, atravesada por la moralidad constituida en la cultura, la que inspira sus reflexiones. Es un andar inductivo que intenta recuperar en la fenomenicidad la dignidad y vivencias que marcan la existencia. Dice no a los universalismos cerrados e impositivos que intentan legitimar una sola postura para hoy y siempre, pues lo humano y el filosofar anclado en ello surgen ahí, en el mundo que deviene y cambia, que se abre horizontalmente a toda la pluralidad significativa de prácticas e ideas,
pues se trata de reconocer que la producción filosófica y el ejercicio de la razón no son privilegio de unos pueblos, sino del género humano, nos dice el maestro también. A este filosofar es en circunstancia, pero en circunstancia radicalmente comprometida. Es a lo que nos invita la presente obra crítica y receptiva del doctor Mario Magallón Anaya. En resumen, por tales razones y por la probada calidad filosófica del autor, es que invitamos al lector a que se introduzca con entendimiento alerta a las líneas plagadas de ideas sugerentes y estimulantes de esta significativa obra que disecciona nuestra realidad latinoamericana. Bueno, pues hasta aquí esta presentación que solamente pretende ser una introducción a la obra y a este texto en particular de los caminos del pensar la radicalidad. Pues muchas gracias y damos paso a las palabras del maestro que nos tiene preparadas. Muchas gracias, Alfonso Vela, muy amable. Gracias. Solo para comentarles a todos los presentes, pueden hacer sus preguntas por el chat, no hay ningún inconveniente. Tenemos saludos desde Colombia y también nos están mandando por el Facebook saludos desde Venezuela. Entonces, sin más, le damos la voz al doctor Mario Magallón Anaya para que nos haga unos comentarios. Por favor, doctor. Y allá mismo se radicó finalmente uno de los grandes filósofos, de habla hispana, que era ni más ni menos Juan David García Bach. Allí formó, allí muere, ahí están sus hijos. Felicitaciones de la hermana República de Venezuela, felicitaciones a los colombianos, seguramente se han conectado algunos compañeros peruanos. Qué gusto poder hablar de esta América nuestra, esta patria grande de Bolívar, esta patria que sangrante porque efectivamente nuestra América es un territorio sangrante, doliente, pero que busca realmente resarcir sus heridas con una lucha permanente. No somos pueblos conformistas. Entonces, nuestra América de Bolívar, la América de Simón Rodríguez, nuestra América de Leopoldo Sea, de Ardao, de Roy, esta América necesita hoy más que nunca liberarse de las ataduras fundamentales del dominio imperial norteamericano. El libro que hoy me han hecho el favor de presentar y de compartir son Los Caminos del Pensar, la Radicalidad. Pero bueno, recuperando pues la idea, señalaba efectivamente que el filosofar, la filosofía, el ejercicio del pensar es un atributo humano. Han dicho nuestros grandes maestros, es una exclusiva del hombre, decía José Gauss. Y además lo va a decir otro de mis grandes maestros, el maestro Eduardo Nicol, que el filosofar y el pensar es vocación humana. Y esto no permite hacer exclusiones. América Latina, nuestra América, lo llamaría mejor correctamente como lo llamó el gran filósofo y religioso José Eguiari Eguren, que en su biblioteca mexicana plantea una Nuestra América que incluye Caribe, Brasil y un señor que quería venir a la Universidad Pontificia de México, realmente quería venir acá con nosotros a nuestra América a estudiar a la Pontificia, que estaba el nivel, la Pontificia, de cualquiera de las universidades europeas. Pero Manuel Martí le dice al estudiante, ¿qué vas a hacer a Nueva España? No hay mucho que hacer, no hay producción intelectual ni filosófica. Por eso tomo el texto del prólogo noveno de nuestro Eguiari Eguren para llamar Nuestra América mucho antes que José Martí, con una diferencia aproximadamente de casi un siglo. Entonces, nuestra América, siempre hemos sido
el reducto, el producto de la violación por parte de los conquistadores europeos, pensando un tanto en Octavio Paz. Nosotros somos producto, perdónenme la expresión, la dice Paz en el laberinto de la soledad, es, hemos sido chingados, violentados, rasgados. Realmente esto implica realmente que somos, América solamente es el vientre nutricio, el útero nutricio para sembrar el pensamiento, pero también la conquista y la dominación occidental. Por eso la reflexión y por eso hablar de una radicalidad de nuestra América, de una filosofía nuestroamericana. Filosofar, decía el gran Aristóteles, se expresa de múltiples maneras, porque el ser se expresa de múltiples maneras. Filosofar es un tanto eso. El filosofar se expresa de múltiples maneras y depende de la región mundial, del lugar en que estemos ubicados, situados históricamente para reflexionar sobre nuestras propias realidades. Las realidades, decía, de una América sangrante. En América tenemos prácticamente, son poco más de 300 millones de habitantes y la mayoría viven en pobreza y en extrema pobreza. Cuando la gente se muere de hambre, de miseria, de exclusión, de marginación, de violencia ejercida por los distintos gobiernos, es muy difícil proyectar o pensar. Cuando llegan los conquistadores aquí, se puso en cuestión la capacidad de pensar de los habitantes de América, pero el compromiso que tenían los españoles era efectivamente para difundir la fe cristiana, y la condición era que fueran entes racionales. Entonces, hombres de la talla de Bartolomé de las Casas, que por cierto a los abogados seguramente lo conocen, sus grandes tratados sobre derecho canónico abren la recuperación de la dignidad y los derechos de todos los seres humanos. Y pensaba también en Francisco de Vitoria, ese hombre entregado a la defensa del derecho internacional común a todo ser humano, que interpela incluso la autoridad del rey y la autoridad del papa. Es estos hombres que dedicaron y entregaron para mostrar las capacidades de estos habitantes de América. Una América doliente de materias primas para los países imperiales. Esta América es momento que recupere su marcha. Una marcha efectivamente que requerimos ponernos a caminar. Recordaba yo a Simón Rodríguez cuando hacía la reflexión, el maestro Alfonso Rodríguez decía de Simón Bolívar, su discípulo, y Bolívar sigue caminando por América para libertarnos, para orientar nuestras vidas hacia mundos más respetuosos, más dignos de nuestro propio quehacer. Caminos del pensar filosófico y la recalcada de nuestra América es uno de tantos libros en los cuales he intentado meterme, porque filosofar para mí, en mi entender, es un compromiso responsable. Es una responsabilidad y compromiso ético. Yo recuerdo en este momento al gran Sócrates, en ese extraordinario texto de su apología, donde ya señalaba Alfonso, que lo señala con bastante, dice, vivir en un mundo sin filosofía es preferible no vivir. Un mundo sin pensar, entonces, demanda una necesidad urgente de defender el derecho de todo ser humano a pensar, a expresar sus ideas.
Es la palabra la que revela al ente ser humano que somos cada uno de nosotros. A través de la palabra nos comunicamos, nos ponemos en relación con el otro, pero la palabra siempre en nuestra América ha sido silenciada. Veamos la experiencia en este momento de Nicaragua. Nicaragua está totalmente silenciada. Aquel que expresa su pensamiento, su forma de ser, de pensar, corre el peligro de ser no solo tomado preso, sino incluso asesinado. En cada región del mundo y en particular nuestra América, nuestro Bolívar sigue marchando, sigue en su caballo, buscando y poniéndonos en camino. Yo recuerdo con mucho tino lo que dijera alguna vez el gran José Martí. Y lo dice con toda la intención en un texto maravilloso. Madre América dice, no se le para, no, y esta es una metáfora maravillosa. Ayer hablaba de la metaforología, por ejemplo, del autor Hans Blumenberg. La metáfora es una forma de acercamiento a un problema fundamental. Decía Martí, no se le para la pechada al potro llanero. Yo prefiero a la Atenas americana que a la Atenas griega. Si el vino es amargo, si el vino es agrio, es nuestro vino. Tenemos que reconocer para ir de menos a más. Esa ha sido la tarea de nuestra América, esa ha sido la tarea de todo el pueblo nuestro americano a través de sus grandes voceros entregados y defensores de los derechos de todos. Los que son la voz punzante, cuestionante, los que canalizan las formas de ser, piensen en todos los próceres de nuestra América. Son muchos. Después no supieron qué hacer, cómo gobernar. Le pasó a Bolívar. El gran Martí muere. Y todos los demás podemos hacer un gran recorrido. Pero América está necesitada de la defensa de nuestros derechos. Sobre todo, que se ha negado la capacidad de pensar. América, decía Hegel en sus lecciones de filosofía de la historia, es el reflejo, si existiera alguna en aquel momento, un texto maravilloso de Hegel, dice, si existiera América, nuestra América será el reflejo de ajena vida. Maestro Sea, en Dos Américas, va a plantear algo maravilloso. Habla en contraparte de la América del Norte, la América imperial, la extensión de Europa en América, que no reconoce justificarse, la América realmente excluyente, racista, y la otra América, una América mestiza extraordinaria, que tiene y está reconstruyendo y está defendiendo sus propios derechos. El motivo de mi ejercicio del pensar realmente obliga a la necesidad de hacer un alto en el camino. Ay de aquel, decía Ortega y Gasset, que no hace un alto en el camino para mirar atrás, para mirar lo que hemos dejado desde un presente y plantear desde este presente las posibilidades de un futuro mejor, más humano, más reconocido, más importante. Entonces, es urgente realmente que hagamos un esfuerzo maravilloso para reconocer nuestras cosas. Citaba a Martí porque nosotros nos obstinamos hoy todavía en negar nuestras capacidades de pensar. Se piensa que ser filósofo
es repetir mejor a los grandes filósofos europeos. Y alguno que otro que anda por ahí, Jules Hahn y una gran cantidad de autores que están pensando la filosofía, pero que son en cierta medida una reiteración de la filosofía europea occidental. Nuestra América, esta América y este ejercicio del pensar es recuperar nuestro derecho a la palabra, nuestro derecho a expresar nuestras ideas. Entonces, cuando me puse a escribir este libro me tardé prácticamente 4 años. A veces es demasiado abstracto, porque había que pensar cómo la palabra. Yo recordaba un texto maravilloso de mi maestro Leopoldo Sea, la filosofía americana como filosofía sin más, en una respuesta al filósofo peruano Salazar Bondi. Dejémonos, dice el maestro Sea, ya de estar pensando si se hace o no filosofía en América, y simplemente filosofemos. Pongamos en nuestra realidad los problemas que nos duelen, que nos aquejen. Son problemas que no son filosóficos, pero que los cargamos de sentido filosófico cuando son una preocupación por pensar filosóficamente esos problemas. Y Sea va a plantear en ese texto una analogía extraordinaria entre el logos griego y el famoso logos, el verbo, la palabra también de Cristo. Esta analogía como forma expresiva que muestra un modo propio de ser y de pensar de nuestra América. Y en esta respuesta extraordinaria, porque Salazar Bondi es un texto muy pequeño, porque él se plantea una pregunta fundamental que se llama: ¿existe una filosofía de nuestra América? Y el texto es verdaderamente motivante, interesante, con un manejo y una erudición maravillosa de la filosofía europea. Entonces Sea va a responder paso a paso, no solo a Salazar Bondi, sino a todos los filósofos europeos que negaron la capacidad de pensar y de filosofar de nuestra América. Y ella tiene una forma, el discurso, el logos, la palabra, como una forma de expresión. Y allí aparece por primera vez, y que va posteriormente a trabajar muchísimo Leopoldo Sea, la palabra de los bárbaros. El bárbaro es el que no pertenece en la tradición griega a la comunidad, a la élite griega, a la élite griega. Sin embargo, la palabra es una forma que muestra nuestro modo de ser y pensar. Acuérdense que Aristóteles decía que los marginados al margen precisamente de la élite solo eran tartamudos, balbucientes de logos griego. Tenía razón, porque era una forma de dominio imperial, desde el caso particular del pensamiento griego. Pero todo ser humano en todas las regiones del mundo expresa, pregunta y piensa sus ideas. Los caminos del pensar son caminos que vienen de todos los horizontes, que se unen en un vórtice extraordinario del pensamiento filosófico mundial. Europa, por ejemplo, trajo todas las filosofías. Aquí se trajeron particularmente cuando se conquista las filosofías, particularmente sobre todo medievales. No muy pocas, sino todas eran filosofías escolásticas. Aquí vinieron agustinos, vinieron de todas, franciscanos, de todas las orientaciones literarias y filosóficas.
porque el clero de aquel momento tenía una sólida formación filosófica. Se trabajaba muy bien, se conocía, no muy bien Aristóteles, por cierto, porque Santo Tomás no leía, no leía griego, como en su momento tampoco San Agustín leía griego. Entonces, esa era una gran limitación, pero este tipo de filosofía se trae acá. Cuando se trae acá, dice el maestro José Gauss en su texto de filosofía, de pensamiento hispanoamericano, es un texto maravilloso que les sugiero que lo lean para saber dónde estamos y hacia dónde queremos ir. Dice, realmente el sujeto del filosofar, es europeo. Y el objeto de filosofar sobre nuestro ser, nuestro americano, es eminentemente de nuestra América, de este mundo maravilloso. Así pues, el instrumental filosófico europeo es un medio necesario para filosofar efectiva y realmente sobre esta realidad de nuestra América. Pero además, él va a establecer ciertas formas del pensar filosófico, un pensar filosófico que da ciertas orientaciones que son comunes a todos los pueblos, pero que se había puesto en cuestión cuando se llegó a América. Las características del pensamiento filosófico, que es mayor que la filosofía. La filosofía forma parte del pensamiento. Primero, es periodístico, ensayístico, político, social y filosófico. Estas divisiones extraordinarias del pensamiento son comunes a los distintos pueblos. Se pensó que en América, se sigue pensando ahora que lo que se hace en América son ensayos, porque el ensayo no es el ensayo científico, sino el ensayo del pensar. Yo recuerdo cómo el doctor Carlos Pereda, un gran filósofo uruguayo radicado en México, lo dice concretamente, dice, yo prefiero ser sucursalero que hacer filosofía ensayística latinoamericana. Porque él se forma, fue alumno del gran filósofo uruguayo Arturo Ardao, pero él se le olvidó en el camino, que por cierto, y lo digo abiertamente porque se lo reclamé en una reunión, le digo, ¿cómo es posible, Carlos, si tú fuiste discípulo de don Arturo Ardao, un filósofo universal, que por cierto, de su primera carrera era abogado para los abogados? Era abogado, como lo era Antonio Casio y Vasconcelos y todos ellos. Entonces, Arturo Ardao, maestro de Pereda, pues no pudo hacerle reclamo. Y efectivamente, yo creo, y yo estoy pensando en el gran filósofo, amigo, por ejemplo, de Montaigne en sus grandes ensayos. La filosofía también tiene una parte subjetiva, y esta subjetividad simbólica, icónica, eminentemente humana. En su texto maravilloso de Le Boietier, la servidumbre permitida, este texto realmente abre un espacio como forma de dominación donde aquel que domina controla y determina cómo tiene que ser la relación con los otros. Son relaciones de poder. Montaigne, en sus ensayos, los pueden leer ustedes en francés, están en la Biblioteca Central los que quieran, y seguramente los que nos escuchan de otros lugares de nuestra América la tienen en francés. Pero la tenemos nosotros aquí. Montaigne dice
en su prólogo dice, este trabajo es una serie de ensayos, está dirigida a mi familia, a mis amigos, a los seres que más quiero. No pretende ser un ejercicio de pensar filosófico sistemático. Entonces, siempre recordamos a Montaigne porque efectivamente son otras formas de filosofar. Acuérdense que Montaigne, como Le Bourdieu, son en paralelo respecto de la visión de Descartes, que plantea una forma de modernidad al lado de otros grandes filósofos como Hobbes, como Locke, unos grandes filósofos y luchadores. Son formas de pensamiento enfrentados y en lucha, donde estamos hablando de Bacon, ese gran Francis Bacon que dice, a la naturaleza hay que descubrirle sus secretos y ponerla a nuestro servicio, como también propiciar las formas de esclavitud. Lo mismo acontece particularmente con Locke en sus escritos políticos. O pensemos en el caso de Hobbes, este leviatán que devora a los seres humanos para dominar una sociedad civil diferente, pero de dominio desde un punto de vista liberal. Pensando pues en esta América, todo esto en nuestra América pareciera ser que es trasplantado. Se pueden trasplantar árboles, estoy recordando allí donde estaba La Palma, se trasplantan, pero las ideas tienen que ver con la historia, el tiempo histórico donde se recibe. Y el caso de nuestra América tiene que ver mucho eso. Nos obstinamos siempre, los que siempre tenemos la admiración, yo pienso que es aceptable, pero no aceptar sumisamente las ideas, porque además no puede ser. No puede ser porque nuestra realidad en la que viven las diversas comunidades humanas determinan un ejercicio del pensar filosófico, un ejercicio de ver, de percibir, de entender y de analizar. Entonces, cuando dice eso el doctor Perá, pero no es el único que por fortuna ganó un premio de ensayo que organizó la UAS y siglo XXI. Y precisamente sobre ensayo, qué ironía de la vida, ¿no? Incluso escribió sobre filósofos mexicanos, entonces, del siglo XX, interesantísimo, pero yo creo que tenemos que hacer un esfuerzo, abrirnos al pensamiento, nuestra América, nuestra dedicación, y este libro es la continuidad de los distintos caminos. Recuerdo a ese gran filósofo, poeta, escritor, don Antonio Machado, esa extraordinaria canción que canta Serrat, que todos seguramente la han escuchado, incluso los jóvenes, ¿eh? Caminante no hay camino, se hace camino al andar. Este caminar, realmente esta construcción del ejercicio del pensar, tenemos que irlo haciendo nosotros mismos. No esperemos que otros de otros horizontes, con otras preocupaciones, vengan a decirnos lo que tenemos que hacer. Y que si lo que hacemos es válido o no. En todos los campos del saber y el conocimiento. En filosofía, en ciencia, en literatura, en historia, en antropología. Todo es algo que se nos da y que está aquí con nosotros. Y que trabajamos con ahínco. Y no se diga en derecho, por ejemplo. Quiero decirlo con todo y con mucho orgullo. Nuestra Facultad de Derecho, junto con el Instituto, por supuesto, son reconocidos internacionalmente como punteros a nivel de conocimiento y análisis. Pero así podemos decir de ciencia. Ayer se planteaba una pregunta interesante. ¿Cómo realmente, cómo hacemos filosofía? Más o menos así parecido.
si realmente el reconocimiento de la filosofía era importante entre nosotros. La pandemia puso en cuestión la ciencia y la filosofía y puso en cuestión realmente que solamente los europeos, los occidentales, porque también nosotros somos occidentales, nosotros somos, según dicho por un francés y embajador, somos el de extremo occidente, pero somos occidente. Entonces, pensar en ese sentido, bueno, cuando vimos que las pandemias se suceden, basta ver la guerra del Peloponeso, leer la guerra del Peloponeso, realmente las pandemias, incluso si vemos las tradiciones aztecas también hubo pandemias, las pestes son de distinta naturaleza por distintas causas y motivos. Esta pandemia del coronavirus todavía no está claro si fue producida o provocada, como lo fue en su momento el ébola. Pero esto nos puso en cuestión cuál es nuestra propia condición de intelectuales, de científicos maravillosos. América tiene grandes científicos de primer nivel, pero no tenemos los recursos para investigar. No tenemos los recursos, los estados, y además los estados están totalmente distraídos en otras cosas. Hay que financiar la investigación, pero a pesar de eso, la producción científica e intelectual ha sido importante. La aportación de los nuestroamericanos al mundo, el de la ciencia, y estoy pensando en ese gran médico que realmente funda realmente el seguro social en su sentido operativo, que fue ahora ese siglo XX. Ruy Pérez Tamayo, médico extraordinario con aportaciones de primer nivel. Estoy pensando en el mismo Soberón, una cantidad de médicos, filósofos, físicos, matemáticos que realmente muestran estas capacidades. ¿Y qué pasó? Cuando se da el problema de la pandemia, había que encontrar una vacuna. Una vacuna tarda mucho tiempo para poder llegar a resultados concretos. Y ahí tiene que ver las grandes empresas transnacionales. Los gobiernos, en el caso norteamericano, en el caso ruso, en el caso francés, se dieron la tarea de investigación, pero había que tener las capacidades científicas, tecnológicas. Los nuestros estuvieron trabajando. Todavía no tenemos una vacuna. La vacuna patria, por ejemplo, de nuestros científicos, pues mucha de la tecnología y las metodologías vienen de Estados Unidos. Pero esto no necesariamente niega las capacidades del filosofar y el pensar científicamente. El caso realmente de las vacunas cubanas, que apenas están en proceso. Entonces, pero sí hay aportaciones interesantes a la ciencia y a la filosofía. Los nuestros aportaron mucho y siguen aportando en la cibernética, en la astronomía, en las matemáticas, en la economía, de toda nuestra América. Entonces, la pregunta que me hacían, yo creo que allí estamos. Si tuviéramos recursos suficientes, la universidad, por ejemplo, la UNAM, es un lugar de privilegio, porque tiene recursos maravillosos. Aproximadamente la UNAM requiere 40,000 millones de pesos de financiamiento anual para hacer más o menos las actividades que está haciendo. Se lleva casi el 90% en docencia, investigación, en docencia. A investigación dedica un 10%, un paupérrimo 10%. Y así se tienen que atasar investigaciones con universidades europeas y con institutos de investigación, pero están haciendo aquí. Pues volviendo pues a nuestra reflexión filosófica, porque precisamente este libro, el primer capítulo
va encaminado a una filosofía, ciencia y tecnología del presente. La reflexión es una reflexión históricamente situada sobre nuestra situación de la filosofía. Precisamente cuando Peter Sloterdijk plantea en un libro maravilloso, cuando escribe ese libro, es un reto a la inteligencia, al pensamiento. Le llama la muerte del pensar. Efectivamente, la muerte, el pensar ha muerto, un tanto pensando en el texto de Heidegger, ¿qué significa pensar? Heidegger llega a la conclusión que en el tiempo que vivimos, en el tiempo de él, pero también en esto, la gente, los seres humanos no pensamos. Hay un abandono y un manejo. Entonces, pensar el primer capítulo, Filosofía, Ciencia y Tecnología del Presente, es la situación de la filosofía de este momento, es una crítica a las filosofías posmodernas. Es una crítica a la negación del sujeto, la muerte del sujeto. La muerte, el fin de la historia, el fin de los grandes discursos. Este preanuncio lo había hecho ya Hegel. Marx lo considera también y lo hace ni más ni menos el gran filósofo Nietzsche. La muerte del sujeto y el fin de la historia también está en Marx. Quizá ustedes digan, pues más, sí lo dice Marx, porque el objetivo fundamental en el Marx joven es el socialismo. Y la historia termina donde todos podamos vivir en paz. Pueden ustedes checarlo en los manuscritos económicos filosóficos de Marx. Hacer nuestra gran reflexión, no el Marx que opinó pésimamente de la capacidad de nuestra América, junto con Engels. No entendieron América, no entendieron su historia y su filosofía. Y miren que Marx era filósofo, matemático, era un gran matemático. Él no era economista, aprende economía. Marx entendía, quizá era un Aristóteles moderno. Aristóteles manejaba todos los campos del saber de su época. El mismo filósofo, otro filósofo va a ser Bertrand Russell. Cuando efectivamente Pablo hablaba de Wittgenstein, a Wittgenstein lo reconoce Russell porque Wittgenstein era bastante depresivo. Lo recupera Wittgenstein y Wittgenstein realmente, allí es donde escribe realmente ese texto maravilloso, el Tratatus Filosófico, que por cierto, lo que señalaba Pablo está en el último párrafo del Tratatus, nos habla de lo que no conozco, de lo que no sé, no puedo hablar. Pero él lo va a corregir después. Lo va a corregir después, encuentra otras formas de pensar y de hacer filosofía. Su filosofía, problemas de filosofía, abre un espacio maravilloso porque la preocupación, por ejemplo, de Wittgenstein era el análisis filosófico sobre Dios, sobre la teología y sobre la religión. Fíjense, tantas vueltas para llegar a ese punto. Bueno, los caminos del pensar son muchos caminos. Entonces, volviendo a nuestro ejercicio del pensamiento, de la ciencia, de la filosofía, las ciencias ya no es la ciencia porque la ciencia dejó de ser concebida como una forma totalizadora a partir de los años 50 del siglo XX. Tampoco las matemáticas eran totalmente exactas, porque los números racionales ponían en cuestión todos esos factores. Se planteaba otras formas diferentes del pensar filosófico. La teoría de fractales, todas las teorías cuánticas plantean en cuestión las filosofías. Entonces, a esto nos dimos la tarea recuperando toda esta tradición.
Desde allá, toda la tradición que viene desde la época ilustrada del siglo XVIII europeo, que también tuvimos nuestra ilustración en nuestra América, aunque lo nieguen muchos, en todos los campos. Y también tuvimos nuestro romanticismo en América, pero fue en paralelo, analógicamente. Entonces se hizo ciencia, se hizo medicina, se aportaron cosas muy importantes. Pensemos en el gran filósofo y médico Bartolacci, o pensemos del mexicano, en Velázquez de León, en Peralta y Buelnuevo en el Perú. En todas partes hay trabajos importantes de ciencia. Entonces, recuperando toda esa tradición, ¿cuál es el lugar que ocupamos nosotros? ¿Qué hacemos? ¿Qué pensamos? Y esto viene la situación de la filosofía, la ciencia y la tecnología, miradas desde nuestra propia realidad. En este ejercicio hacemos un análisis sobre la crisis global, sobre la situación de la ciencia que ha sido un instrumento y de la tecnología realmente radicada a los intereses de los grandes capitales y de los grandes países imperiales. La ciencia y la tecnología debía responder a las necesidades humanas. La promesa de la modernidad occidental, aquella promesa que Hegel y antes Kant había planteado, el ejercicio de la razón, la recuperación del sujeto, planteaba y ponía en cuestión que la razón podía resolver todos los problemas humanos. Y que la razón era, y que el pensar y que la historia era progresiva, era permanentemente progresiva. La realidad nos trajo grandes desencantos, desencantos que fueron brutales. Pedir demasiado a la razón, pedirle demasiado a la razón es una soberbia. La razón es muy pequeña. La razón tiene límites. La soberbia humana es muy grande. Y recuerdo realmente la modernidad como la razón ha creado crea sus propios monstruos. Monstruos de destrucción y de muerte, de exclusión. Y es a través de la ciencia. La ciencia y la tecnología permitieron conquistas a los grandes territorios del mundo, pero realmente no se puso al servicio de la humanidad, sino los intereses del capital. Cuando Marx escribe El Capital, después de todos los textos importantes, sus cartas a su padre, una gran cantidad de textos, sus cartas de París, hasta los manuscritos, toda una cantidad de textos, la miseria de la filosofía, Marx recoloca precisamente porque lo importante es la recuperación del ser humano, en la condición que ha sido colocado precisamente en el obrero, el proletario, el trabajador, a través del sistema científico tecnológico. Eso sometió al obrero. El obrero pierde su propia identidad como sujeto, como individuo, para ser una parte más del engranaje del sistema de producción. El obrero solo puede vivir, dice Marx, como obrero, como trabajador, como bestia de carga, sin derechos, sin libertades. Recuerdo en este momento, alguna vez cuando trabajábamos el texto maravilloso de este filósofo mexicano-español o español-mexicano, Eduardo Nicol, Idea del Mundo, Idea del Hombre, donde analiza esta forma particular en que han sido colocado el ser humano a través de los instrumentos, realmente
el ser humano es una parte más del engranaje del proceso productivo y hace toda una construcción muy importante sobre antropológico, filosófica, el maestro Nicole y el mismo Marx. Marx hace una crítica a Hegel y realmente demanda este ejercicio del pensar y pone en cuestión incluso las formas idealistas dominantes y pone en cuestión la filosofía de la conciencia, porque es una forma de individuación que margina a la mayoría del proletariado, de los trabajadores. Y allá andando el tiempo van a aparecer el lumpen proletariado con Engels, esos que no tienen ningún derecho, ni siquiera al trabajo, ni siquiera a la vida. La preocupación, pues, de la ciencia y la tecnología, de ninguna manera, hasta ahorita, hasta en este momento, se ha resuelto muchos problemas humanos, pero se han puesto al servicio de los intereses del capital, del dinero, de las grandes empresas transnacionales, europeas, norteamericanas, chinas en este momento, donde no importa para nada, no importa la vida humana, lo que importa es el capital. Entonces, la tecnología ha sido un instrumento de control y de dominación de los seres humanos. Por eso el gran René Descartes ponía en cuestión las ciencias y las artes. Por eso se puede decir que Descartes es un antihumanista, porque ponía en cuestión que las ciencias y las artes iban a resolver los problemas humanos. Entonces, hacemos todo este recorrido porque nos interesa reencontrar el mundo. ¿De qué mundo hablamos? No hablamos de la realidad. La realidad es una categoría ontológico-metafísica y es indefinible, como también es indefinible el ser, como también es indefinible Dios. No tienen atributos, no tienen predicados la realidad. Pero sí podemos reducir una parte muy pequeña, esto que señalaba el maestro Alfonso, esa realidad como entes históricamente situados, la realidad histórico situada, en la que vivimos, en la que estamos inmersos. Y este es el mundo de la vida. Ahí voy a manejar un término que no me gusta nada, pero lo manejó Heidegger y algunos existencialistas. Fuimos arrojados al mundo para ser seres para la muerte. Qué novedad, caramba. Qué novedad. Pero bueno, este mundo es el mundo de la vida. Este mundo del que estoy hablando, reencontrar el mundo, es el mundo con los sujetos, con los seres humanos, con todos. Este cara a cara de vernos, de reconocernos, de encontrarnos en un ejercicio, voy a manejar a Aristóteles, un ejercicio amical, de amistad, de entrega, de reconocimiento en la diversidad ontológico, histórica de todos los seres humanos. Todos los seres humanos, decía el maestro Sea, son iguales por ser diferentes. Ahí radica la parte ontológica por su historicidad. Entonces, reencontrar el mundo es reencontrar este mundo, de redescubrirnos, de identificarnos como entes, seres
y realmente identificarnos. ¿Qué tienen en común? ¿Qué tenemos en común todos los seres humanos? La humanidad, la dignidad. Es común a todo ser humano. Y ahí me llevó a analizar el problema de la economía, de la realidad global. Se ha planteado un mundo global, una realidad global, pero es una realidad dominada y controlada por los grandes países imperiales. Ahorita están dos en el horizonte. Está Estados Unidos, que todavía es un tigre agonizante, pero ese tigre puede durar muchos siglos todavía. Y está China, está Rusia, que dominan y controlan los medios y las redes de comunicación. ¿Dónde está Amazon? ¿Dónde están todas las redes de comunicación? ¿Quiénes controlan las grandes nubes de información? ¿Quiénes deciden? ¿Dónde está Twitter? TikTok es chino, por cierto. Y toda la cantidad de redes de como Instagram. Ellos controlan todo y deciden, imponen, determinan formas, gustos. Esta tecnología es importante. A través de las redes sociales son muy importantes. Mencionaba yo ayer, son muy importantes, pero que no sean medio para controlar, para manejar, para dejar ir por el resumidero la existencia de los seres humanos, de los jóvenes. Los jóvenes humanos, los jóvenes se sienten, esto que se llaman, pues que ahora le llaman que la generación del cristal, los que tienen arriba de 20 años, porque son muy frágiles. Pues todo ser humano es frágil. Las condiciones reales son mucho más frágiles todavía en las cuales estamos desarrollándonos. Y las redes, la gente solamente se cree con sentido y identidad si está en el ciberespacio. Después son entidades anónimas, son entes anónimos. Pero estamos ahí, nos imponen gustos, nos imponen formas de ser y pensar. Cuando un compañero, no recuerdo ahorita, decía, yo me prefiero quedarme con la estética y con el arte de cara a cara. Sí, efectivamente, el proceso de la ciencia y la tecnología llevó a prácticas performativas, que son características de la posmodernidad. Por ejemplo, es el arte efímero, es el fin de todo, es el fin de los discursos, de la realidad. Entonces, ¿hacia dónde vamos? ¿Qué queremos ser? Bueno, recuperemos este arte, es un arte, el arte como obra es irrepetible. Recuerden a Benjamin en su tesis sobre la historia. En su tesis, si la memoria no me falla, la 9 o la 11, Benjamin habla de precisamente el cuadro de Gley, háganme memoria, ayúdenme porque se me fue la memoria, y este cuadro de un amigo de él, que lo tiene en posesión, que se lo deja a un amigo para que se lo entregue a otro filósofo. Y es la mirada desesperada de una modernidad que va ocurriendo a una velocidad increíble, ciencia, tecnología, donde no da tiempo que pensar. La historia está construida de barbaries. Por eso él plantea, el mismo Benjamin, hacer historia, filosofía a contrapelo. No a seguir el mismo camino, sino a hacer una forma de resistencia. Es cierto lo que dice Ernesto, no quiere que pensemos, ciertamente. Ciertamente, y ahora en este momento estamos en esta situación, los jóvenes, es una preocupación. El libro, en esta otra parte, pensar a través de la palabra, esta forma, nosotros no podemos, ¿cómo podemos expresar? ¿Cómo podemos comunicarnos? ¿Cómo podemos aprender
definir, construir los objetos formalmente, las cosas. ¿Cómo podemos acercarnos al ser de las cosas si no es a través de la palabra? La palabra, el logos, el discurso, es esta forma de aprehensión de los objetos. Sócrates, el padre de la ética, también decía que la palabra, el concepto, es la prisión de los objetos. No tenemos otro recurso. La realidad, las cosas materiales, incluso intelectuales, solo podemos aprenderlas por palabras, por conceptos, por ideas. Se queda muchísimo fuera, pero no tenemos otro recurso más que este. Entonces, pensar a través de la palabra nos lleva a recuperar el papel del ser humano en la historia, del sujeto, sujeto social. Todo sujeto individual de la comunidad humana es recuperar al sujeto. Su derecho a resistir, su derecho necesariamente a resistir, a inconformarse, a cuestionar. Su derecho, esto que decía el compañero, a pensar. Su derecho a pensar, porque pensar es hablar. Pensar es un diálogo, primero interior y después en relación con los otros, que implica comunicarnos. Comunicarnos es poner en común. Ese diálogo de comunión y entendimiento sobre algo que nos aqueja o queremos saber. Entonces, aquí viene un problema y un problema fundamental. Objetivizar la razón. La razón es una forma, objetivizarla, hacerla comunicativa, entenderla, porque es bastante subjetiva la razón. Al comunicarla, la mostramos. Nos podemos comunicar y entender. Entonces, efectivamente, en ese momento, cuando nosotros nos comunicamos, ponemos en común algo que se va aclarando en un diálogo, en un polidiálogo. No es biunívoco, sino polidiálogo de entendimiento entre la comunidad humana para sacar algo en común. Algo en común que define las formas de entender. Sin embargo, había que pensar, porque tenemos nuestras propias realidades interiores y la realidad en que hemos sido arrojados. Ponernos en común es muy importante. Sin embargo, todo ser humano es un hermeneuta. Realizamos un ejercicio de intérpretes que demanda explicar necesariamente. Procedemos por analogías. Y esto es parte del método científico. Vamos de lo conocido a lo desconocido, una relación analógica de comparación. Entonces, el método científico. Vamos del análisis a la síntesis. Vamos de la inducción a la deducción. Así es como procedemos. Pero la analogía debe ser una forma abierta, porque allí se combina la parte de la subjetividad con la objetividad. El lenguaje, las formas de la palabra. La subjetividad es por lo simbólico, lo icónico, las formas de representación, los imaginarios, donde se da el entrecruce, que solamente se expresa por la palabra. El Mauricio Beuchot, haciendo una crítica a todos los hermeneutas, a Riquet, a Gadamer, y a todos los que realmente le merecían alguna importancia,
se remonta al gran Aristóteles para pasar por Santo Tomás, porque manejan la analogía. Todos manejamos la analogía. Y encuentra que por un lado están las filosofías científico-positivistas del lenguaje y por otro lado están las filosofías equivocistas, realmente relativistas, inconsistentes. La recomendación de Mauricio es que hay que buscar siempre el punto medio, tomando el concepto de frónesis, de proporcionalidad del gran Aristóteles y Platón. El punto medio implica necesariamente siempre, a veces vamos a estar más inclinados hacia la cientificidad total, pero otras veces hacia el equivocismo, pero siempre mantener el equilibrio, porque el ser humano es eso. La razón, esa idea que planteó el Hegel lo reconocía, pero no se atrevió a hacerlo porque le dio miedo, teniendo a su gran amigo de chelas, Hölderlin. Entonces, realmente no, la razón no es total objetividad, no es total cientificidad, sino es esta combinación entre lo objetivo y lo subjetivo, ese ejercicio de la razón en una construcción hermenéutica que busca una construcción de sentido. Ya no se busca la verdad. La verdad no. ¿Qué implica construcción de sentido? Coherencia, sistematicidad, congruencia, método, análisis, interdisciplina y transdisciplina en la construcción epistemológica. Nunca vamos a encontrar que es definitivo. El pensamiento, el pensar, la filosofía, la ciencia, siempre es falsable. Eso lo dice Aristóteles, no lo van a decir posteriormente los especialistas en investigación científica, Mario Bunge y todo. Hay una gran cantidad, Nagel y una gran cantidad de filósofos, que en derecho se trabajan, por cierto. Sin embargo, es mucho más que todo esto. Vayamos mejor a Peirce, ese filósofo que reconoce la parte objetiva de la razón, pero también la parte subjetiva, lo simbólico, el símbolo, el ícono, que dice mucho más a veces que el ejercicio de la razón y que solo podemos interpretar, hermeneutizar a través de la palabra, de la construcción de la palabra. Y esto me recuerda pues a un filósofo, al padre de la metafísica, Hans Blumenberg, en este doble tránsito necesario, importante entre la metáfora y la construcción del sentido y la pertinencia. Entonces, realmente es un trabajo muy fuerte. ¿Por qué? Porque el mundo en que vivimos es un mundo que nos resulta extraño. Nos ha generado un extrañamiento. Parece ser que estamos y no estamos, que hay profundas ausencias. ¿Por qué? Por todas las formas, los medios de información en los que estamos metidos. ¿Cuándo tenemos el tiempo para poder meditar, para poder pensar a profundidad? Entonces requerimos precisamente romper aquello que señalaba Horkheimer con la razón instrumental. Esa razón instrumental que a partir de Descartes se da la gran discusión entre los racionalistas y los grandes empiristas, particularmente ingleses y pragmatistas. Kant, descubriendo ese gran problema, va a encontrar una forma conciliatoria y por eso se inventa la crítica. Primeramente los
los programas a la crítica, a la reflexión pura, hasta llegar realmente a la crítica, a sus tres críticas. Crítica que da un ejercicio de la razón, pero que reconoce la subjetividad humana. Y lo reconoce fundamentalmente un texto que lo trabajan mucho, se trabaja mucho en derecho, el concepto de justicia, en la fundamentación de la metafísica de las costumbres. Entonces Kant dice, el ser humano es el fuste, acuérdense que es el chicote, es el fuste torcido de Dios. Y todavía se atreve a más. Como intérpretes, como hermeneutas, el ser humano, pues escribe los renglones torcidos de Dios. El ser humano tiene muchas falencias en las cuales tenemos que hacer un trabajo muy interesante, un trabajo de dedicación, y en el mundo que estamos viviendo, no hay ni siquiera tiempo. Vivir por vivir no tiene sentido. Nadie se muere a la víspera, sino cuando se tiene que morir, como continuidad de su propia vida y su término. A mí me da risa, con todo respeto a la gente que le pone veladoras a la Santa Muerte. Es una visión ontológica, realmente, que pone en cuestión muchísimas cosas. Entonces, estos caminos por los que hemos transitado son caminos que seguiremos transitando. Insisto, acá nosotros nos fragmentamos y nos limitamos. Aquí somos bastante posmodernos, somos más papistas, perdón la expresión, que el Papa. Cuando hacemos filosofía posmoderna, casi superamos, perdón la expresión, queremos superar a los europeos, queremos casi ser igual que ellos. Cuando hacemos realmente filosofías postcoloniales, pues igual, o los famosos decoloniales que toman el marxismo, pero un marxismo no es una expresión muy académica, champurrada, ese atole que a veces echa uno así medio mezclado, medio raro, que no atinan a saber qué es. Todos ellos deben ser rescatados. Hay que reconocer la capacidad del pensamiento. El camino es arduo. Hay mucho camino por andar. Yo a veces le digo en broma a mis buenos amigos y compañeros y compañeras de pensar, nos pueden quitar los caminos, pero las querencias nunca. Esto que nos preocupa y que realmente nos demanda entrega, eso tenemos que hacer todos. Tenemos que recuperarnos como seres humanos. Tenemos que realmente conquistar nuestro lugar en el mundo. Muchas gracias. Muy amable, doctor, por sus comentarios. Muchas gracias. De verdad, me voy a permitir leer unos comentarios para ya cerrar, porque pues ya casi estamos en tiempo. Aquí nos vuelven a mandar saludos, ahora de Guadalajara, y nos plantean la siguiente pregunta. ¿Cómo podemos detener la fuerte inercia del malinchismo intelectual, no solo en la filosofía, sino en diversas ciencias sociales? Es decir, por ejemplo, en las investigaciones parece que se tiene deferencia por usar autores europeos, a pesar de que en Latinoamérica también hemos generado ideas novedosas. Voy a omitir los nombres para cualquier cosa de protección de datos personales y relacionado con ese tema. También hay comentarios sobre hoy más que nunca hay importación de ideas y movimientos por grupos que dicen luchar por los derechos. Otro comentario nos menciona aquellos que pueden ver más allá de las sombras y mentiras de sus culturas nunca serán entendidos y mucho menos comprendidos por la masa. Nadie es más odiado que aquel que dice la verdad. Otro comentario es relacionado con en nuestro continente
siempre se ha tenido la cosmovisión de la vida, inclusive la muerte como vida. En cambio, los europeos trajeron los miedos a la vida y a la muerte. Y la última pregunta que tenemos es, ¿qué nos puede decir de aquellos mexicanos que obstaculizan a otros mexicanos que intentan unir, asociar y contactar con los otros proyectos de intercambio? Entonces, doctor, sin más, le doy la palabra para ya concluir. Tenemos todavía unos 15 minutitos. Gracias. Me da mucho gusto, Pablo, porque realmente es importante la pregunta del compañero de Guadalajara. Pobrecita Malinche, ¿no? Malinche no traicionó a nadie. Hay trabajos muy interesantes. Malinche realmente era esclava, era el medio. Por eso hay que rescatar. Yo tuve una alumna en la Universidad de las Américas que hizo una reflexión extraordinaria sobre la Malinche y sobre el malinchismo. El mismo término lo va a utilizar Octavio Paz en El laberinto de la soledad. Porque nosotros fuimos rasgados, violentados. La Malinche no es esa, ella no traicionó, porque no era náhuatl. Entonces, pero vamos, sí, así. Entonces, efectivamente, volvamos, hay gente, efectivamente, el término fue, acabo de revisar una tesis, realmente una tesis sobre el Nepantla. El Nepantla es aquellos que se quedaron en medio del río, que no están en ningún lado ni en el otro. Y esto viene al caso, porque quien trabaja el Nepantla es el gran filósofo Emilio Uranga. Él realmente formaba parte del grupo Hiperión que filosofaban en torno de Leopoldo Sea y el maestro José Gao. Cuando nosotros, ¿qué hacer contra los malinchismos? Lo primero es que hay una actitud, y esto lo vemos ahora, porque incluso las expresiones, nos está gobernando un naco. El concepto de naco es un término náhuatl que significa ignorante. En filosofía no hay ignorantes. Todos sabemos algo de algo. Entonces no hay ignorantes. Si hay gente que duda y que tiene muchas preocupaciones. ¿Y qué hacer hoy? ¿Qué hacer contra esa avalancha en la cual estamos metidos? Porque siempre estamos en la condición de entes no conscientemente totalmente colonizados. El modelo filosófico, el modelo de pensar, el modelo de actuar, la moda misma, viene de otros lugares, menos de nuestros propios lugares, porque pues, nos comunicamos, nos vestimos como nacos. Y esto lleva a un problema de la identidad. ¿Qué es un mexicano? ¿Qué significa ser mexicano? No es la palabra que comúnmente utilizamos. El mexicano es un chingón, como una forma de refugio. No, el mexicano es un ser como cualquier otro, históricamente situado en una realidad que no es el mejor de los mundos posibles en el que hemos vivido, pero no por esto tenemos que asumir, realmente aceptar la coyunta, esa de los güeyes, y dirigir nuestro pensamiento, y la mayoría de nuestra población está así. Incluso el problema del menosprecio, eso lo decía el maestro Samuel Ramos, el complejo de inferioridad. No es complejo, sino un sentimiento. Y decía Samuel Ramos, el mexicano no es, y esto viene al caso para esto que hacer, no es que sea inferior ontológicamente, sino que se siente inferior por las condiciones históricos sociales en los que hemos nacido y crecido. Entonces, más que ahora, manejan nuestras emociones y nuestras prácticas una comunidad de grupos de interés
de individuos que detentan y que dominan las formas económicas a través de las redes y los medios de comunicación, que norman una forma de pensamiento creyendo que el ser humano es simplemente un borrego, un agente sin pensamiento. Y parece ser que se empieza a convertir en una constante. ¿Por qué? Por razones de resentimiento, de sentirte marginados, excluidos. Pues tenemos que recuperar ese derecho a conquistar. No los vamos a convencer. Seguramente no los vamos a convencer. Pero tenemos, por cierto, una gran población que quiere cambiar este mundo en el que vivimos y que tenemos que hacer, en creer en nuestras propias capacidades. Por ejemplo, en el caso particular para el compañero, está haciendo un gran trabajo el ITESO de Guadalajara. Hay grandes filósofos que están trabajando sobre este gran problema. El ITESO de Guadalajara, para todos los demás, es una extensión de la Ibero, porque lo mismo aquí la Ibero la funda un sacerdote jesuita, José Sánchez Villaseñor, que era filósofo. Y allá la funda el hermano de José Sánchez Villaseñor. Pero bueno, el ITESO de Guadalajara está trabajando todo esto, pero aquí se está trabajando en Puebla, por cierto, el compañero, la compañera de Puebla. Se empezó a trabajar muchísimo en el caso de la Universidad de Querétaro para recuperar. Parece ser que ahora no ha dado el horizonte y la mirada está puesta en Europa. Yo recuerdo, y lo he dicho, perdónenme, esto no es filosófico. Cuando pensamos, muchos de nuestros pensadores y filósofos, incluso de las personas comunes que no aceptan como son, a mí me preocupan los filósofos. Filosofan a partir de los autores europeos, y están haciendo filosofía. Sin embargo, buscan el reconocimiento europeo. Yo los llamé de una forma muy fea, la voy a decir, y estamos realmente a nivel internacional. Yo les llamo el pájaro chingolés. El que vive en América y va a poner sus huevos para ser empollados en Europa. Sus ideas sean reconocidas en Europa. Y eso no está bien. Eso es un problema de identidad. Tenemos que aceptarnos como somos, lo que somos. Realmente ese es nuestro gran problema. Si no lo hacemos, no vamos a salir nunca. Con defectos y cualidades, ese es el ser humano. Entonces, el ser humano somos eso, el todo ser humano. Las formas de vida, las condiciones norteamericanas. Realmente ese es el ser humano, con cualidades y defectos. El ser humano, realmente, si fuera perfecto, no tenía sentido, no sería humano. Y esto solamente es reconocernos que el ser humano es finito. Sí es perfectible, incluso mejorable en muchos sentidos. Pero el horizonte es permanente y común. Y esto se aplica con los mexicanos. Entonces, yo quiero recordar a un abogado que siempre fue filósofo y que el otro día vi que en el instituto le llamaron maestro y no doctor, don Antonio Caso. En un texto maravilloso en Apuntamientos de Cultura Patria, sugería éticamente algo muy importante. Decía, y se refería a un México que realmente ejerció una práctica extralógica del pensar, del analizar en la moda, negando nuestros propios valores y cultura. Y dice el maestro, dice, México, hazte valer. Hay que reconocernos y aceptarnos como somos. Y esto no es
una situación fácil. Bueno, es que ¿de cuál fumó el profe? Pues no fumó de ninguna. Ni siquiera de la de retamosa, de esas de alguna delatado de Guerrero de las partes. Pero bueno, lo importante aquí es que tenemos que leernos a nosotros mismos. Bilbao, un filósofo chileno, señalaba en el siglo XIX, los americanos, nuestros americanos, estamos tan cerca y no nos comunicamos. Estamos tan cerca y todavía hoy, peor todavía, no nos relacionamos. Tenemos que hacer un esfuerzo muy grande. Y en las redes, miren, hoy precisamente salí yo de clase, por eso es que yo no pude estar, lo que me decían de la tecnología, la mentalidad artificial, desarrollo mental artificial, venía yo de clase y con los estudiantes salió el problema de las redes. Y todos yo encontraba y no hacían caso, y doy seminarios de investigación filosófica y no hacían caso, pues ya estaban metidos en el famoso teléfono de tal manera, dije, oye, y no sabían, y estábamos presentándonos. Entonces, este es un gran problema que tenemos que superar, todavía está peor. Entonces tenemos que hacer un esfuerzo muy grande por tener un tiempo para meditar, para pensar, para dialogar, para hacer un polodiálogo, es un problema que afecta a todos los mexicanos. Entonces, esto lleva a otras formas, a estas formas de pensar y de analizar que tenemos que recuperar. Yo creo, por lo que se ha venido planteando aquí, ahora, respecto, decía yo, de la inteligencia artificial, hay formas ya de control. No como se llegó a decir que estaban poniendo un microchip a través de los famosos bots y a través de las mentiras de las redes de comunicación y los medios, que insertaban un chip y que ahora hay formas de controlar la mente y potenciarla, incluso prevenir el Alzheimer, pero debe ser controlado. ¿Y quiénes creen que lo tienen? Lo tienen precisamente los países imperiales. Pueden controlar, no es el texto de Orwell, 1944, que por cierto lo escribió en 39. El hermano mayor es mucho más grande la forma de control de la inteligencia artificial. Incluso yo tuve un seminario con científicos, en el caso chileno, de la Universidad Atacama, y había especialistas en sistemas de cómputo, inteligencia artificial de distinta naturaleza, y ellos creen, la idea es que pueden lograr a controlar los seres humanos, que pueden reproducir sus propias ideas, sentir, pues pueden sentir. Todo eso puede ser controlado por encima del ser humano, pero existe un factor que definitivamente no lo van a lograr las máquinas. No lo van a lograr, ¿por qué? La sensibilidad, la ética, la solidaridad, la identificación con lo otro, las máquinas no lo van a poder hacer. Esto es importante. Toda la cuestión de robótica, en caso japonés, chino, norteamericano, en Europa, todo eso es maravilloso, es cuestión de cine hollywoodense. Sin embargo, el ser humano está aquí. Decía Marcuse, que lo comparto totalmente. Antes lo habían dicho otros filósofos, pero Marcuse lo dice en un momento pertinente, muy importante, porque Marcuse, por cierto, nunca dio clases de filosofía en ninguna universidad de Estados Unidos. Pertenece al grupo de la Escuela de Francia. Él da en literatura, qué curioso, Marcuse. Dice, cuando escribe El hombre unidimensional,
Dice, el ser humano, dice el hombre porque es cuestión de género, hay que ponerlo al día, el lenguaje, el ser humano es un ser inédito. Es decir, no todo está escrito. Siempre busca salidas y alternativas. Entonces, hoy por hoy, estamos en una situación que amenaza al mundo. El hambre, el temor, la enfermedad, la guerra. Pero por encima de todo debe haber un horizonte ético, responsable y solidario con el otro. Muchas gracias porque ya estamos en tiempo, mi querido Pablo. No, al contrario, muchas gracias a usted, doctor. Pues yo creo que con esto concluiríamos la presentación del libro Los Caminos del Pensar, la radicalidad de nuestra América.